Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda charla de nuestro ciclo de conferencias sobre los estudios sobre el Caribe. Mi nombre es Catherine Bonil, soy coordinadora de la maestría en Historia de la Universidad del Norte y estamos organizando este semestre este ciclo de conferencias para dar a conocer nuevos trabajos sobre la historia del Caribe. Es un placer continuar este ciclo con el trabajo de la profesora Ana María Silva, quien hoy nos va a presentar una charla titulada Mujeres afrodescendientes, brujería y la transformación urbana de Cartagena en el siglo XVII. La profesora Silva es historiadora y profesional en lenguajes y estudios socioculturales de la Universidad de los Andes. Igualmente tiene una maestría en historia y un doctorado en historia de la Universidad de Michigan y en los últimos años se ha desempeñado como investigadora postdoctoral en la Universidad de Michigan y también en la Universidad de Carolina del Norte, en la cual dentro de ya un mes, va a ser parte del cuerpo docente del Departamento de Historia. Entonces, pues, es un placer tener a la profesora Silva acá. Ella ha trabajado los temas de esclavitud, de derecho, de todo el tema de la diáspora africana y también en los temas de cartografía. Y hoy nos va a hablar de que según tengo entendido es parte de su investigación doctoral. Así que pues no me queda más que decir sino bienvenida, profesora Silva. Es un placer para nosotros tenerla aquí en este espacio. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para los que se conectan desde Barranquilla, desde Cartagena, desde Bogotá, desde otras partes. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la maestría en Historia de la Universidad del Norte y a su coordinadora, la profesora Catherine Bonil, por esta invitación. También aprovecho para agradecerle a las personas que nos están ayudando con la parte técnica, Giselle, Camilo y Mac. Me da muchísima alegría poder compartir mi trabajo con ustedes. Y para comenzar, permítanme compartir unas imágenes que tengo para hoy. El trabajo que voy a presentar a continuación hace parte de una investigación más amplia que he venido desarrollando acerca de la ciudad de Cartagena de Indias durante el siglo XVII, así para hablar muy a grandes rasgos, y los ejes temáticos de mi investigación tienen que ver con religión, historia urbana y la formación de categorías racializadas o de racialización durante este periodo. Hoy me voy a enfocar sobre todo en compartir algunos hallazgos que he hecho en el archivo de la Inquisición en Madrid, España, especialmente en las colecciones de documentos relacionados con temas financieros y de Hacienda. Específicamente voy a estar hablando acerca de las propiedades y de las pertenencias que el Tribunal de la Inquisición de Cartagena le confiscó a un grupo de mujeres africanas y afrodescendientes a quienes había acusado de brujería. Algunas de estas historias, especialmente los procesos inquisitoriales por brujería de Cartagena, se conocen un poco, aunque son muy escasos los procesos que se conservan en los archivos. Sin embargo, este otro ángulo urbano y material no se conoce tanto y, como veremos más adelante, nos revela no solo dinámicas urbanas, sino también aspectos de las vidas de estas mujeres y de cómo vivían antes de su encuentro con la Inquisición. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera comenzar por contextualizar este trabajo de manera un poco más amplia para las personas que nos acompañan que de pronto no tienen mucha familiaridad con las dinámicas del Imperio Español que se intersectaban en la ciudad de Cartagena de Indias durante el periodo colonial. La ciudad de Cartagena de Indias era uno de los puertos más importantes que tenía España en el Gran Caribe. Los españoles fundaron la ciudad en 1536 en las tierras de las comunidades indígenas de Calamar o Calamarí,
en una gran bahía natural que consideraron ideal para propósitos defensivos. Una vez al año, la plata que venía de las minas de Potosí en el Alto Perú, hoy Bolivia, se recogía en el Istmo de Panamá, se transportaba por tierra y luego por mar hasta Cartagena. En Cartagena, la plata se cargaba en los galeones que luego navegarían de regreso a España. Cartagena era entonces un puerto muy atractivo para los enemigos del Imperio español, especialmente cuando los galeones se encontraban próximos a retornar a España. Este mapa muestra el viaje del famoso Francis Drake, que algunos conocen como bucanero, pirata o un oficial del ejército británico. Fue un viaje que realizó entre 1585 y 1586 hacia los dominios españoles en el Caribe y el Atlántico. El ataque de Drake a Cartagena en 1586 es bastante conocido. Sin embargo, este mapa nos muestra también una dimensión crucial del puerto de Cartagena durante este periodo. Resulta que este es uno de los primeros mapas impresos que muestran el Caribe y la costa occidental africana, no solo dentro del mismo marco, sino que hace una conexión visual explícita entre las islas de Cabo Verde y el Caribe español. Entonces, si ven aquí esta línea que nos muestra el mapa, y aquí unos dibujitos que de pronto no se ven muy bien, representan la flota de barcos con que viajó Francis Drake y la línea representa la ruta. Resulta que la expedición de Drake salió desde Inglaterra y primero paró en la costa occidental de África, especialmente en Cabo Verde, y de allí siguió hacia el Caribe español. Entonces, mientras la expedición de Drake nos remonta al tema de la extracción minera y a la competencia entre coronas europeas por acceder a metales preciosos, tanto este mapa como el itinerario y las narrativas de la expedición de Drake nos revelan otro aspecto clave en el desarrollo de las colonias americanas, que fue la trata de personas esclavizadas. Los habitantes de Cartagena, que experimentaban una transformación anual de la ciudad cuando llegaban los galeones al puerto, también eran entonces testigos de primera mano de la llegada de barcos que transportaban cautivos africanos. En algunos recuentos, cada año llegaban a Cartagena de 12 a 14 barcos provenientes de Guinea, del puerto de Luanda y de las islas de Sao Tomé y de Cabo Verde. En 1580, la corona había designado a Cartagena como el único puerto autorizado para el desembarco de cautivos africanos en toda la parte sur de América Española para este periodo temprano. Esta medida era consistente con el modelo español de las flotas y galeones para controlar el comercio de personas esclavizadas y así tratar de prevenir el contrabando, aunque por supuesto este objetivo no siempre se cumplía. Así que si los cautivos venían a bordo de barcos que navegaban legalmente la ruta entre la costa occidental de África y Cartagena, este último puerto sería el primer lugar que estas personas verían si sobrevivían la brutal travesía del Atlántico. Hasta 1640, Cartagena fue el principal mercado que proveía africanos esclavizados a las colonias del Perú y de los actuales Colombia y Ecuador. Además, la trata de cautivos africanos atrajo a personas de un amplio rango de experiencias religiosas y culturales, tanto de manera voluntaria como forzada a la ciudad de Cartagena. A los ojos de la corona, esto creaba unos espacios de amenaza hacia la ortodoxia católica que se buscaba imponer. Así entonces, en el año de 1610, la corona estableció un tribunal de la Inquisición en Cartagena para hacer frente a la entrada de posibles ideas o prácticas heterodoxas por medio de la variedad de personas que llegaban a la ciudad, tanto con la trata de personas esclavizadas como con las flotas
los galeones y otros tipos de comercio local. De manera que para el momento en que los primeros inquisidores llegaron a Cartagena, la ciudad contaba ya con una importantísima población de personas afrodescendientes y africanas. Mientras algunos permanecían esclavizados en Cartagena y en otras partes, otras personas habían obtenido prueba legal de su libertad o sus papeles de libertad por medio de mecanismos como el ahorrarse o comprar la propia libertad. Los historiadores de Cartagena de este periodo no contamos con mucha información acerca de la ciudad en general, hablando así como en términos comparativos. Resulta que los archivos coloniales de la ciudad de Cartagena no sobreviven y por eso se conservan muchísimos más materiales de archivo para otros lugares de América Latina y de Colombia en general. Entonces, por esta misma falta de archivos sabemos relativamente poco acerca de las comunidades de personas africanas y afrodescendientes libres y esclavizadas que vivían en la ciudad durante este periodo y en sus alrededores. Entonces, los documentos inquisitoriales han sido una de las pocas fuentes de información con las que con varios colegas hemos podido avanzar las investigaciones acerca de este tema. Sin embargo, también las fuentes de la Inquisición se conservan de forma muy incompleta. Estos documentos, como mencioné al inicio, están en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y muchos de ellos se pueden acceder y consultar por internet de manera gratuita. Estos archivos y documentos consisten no solamente en los procesos de fe, que son estos juicios, los más conocidos, los más famosos de la Inquisición, por los asuntos relacionados con la fe y la moral católicas de la época, sino que también estos archivos incluyen una cantidad de documentos administrativos, financieros, de Hacienda, y también incluyen otra serie de juicios, pero ya no relacionados con temas de fe y de moral, sino con procesos civiles y criminales, porque la Inquisición era un tribunal mixto que trataba temas tanto religiosos como civiles. No voy a profundizar mucho ahorita en el tema del archivo inquisitorial ni del tema jurídico relacionado con la Inquisición como institución, pero si de pronto hay preguntas al respecto, con muchísimo gusto puedo profundizar en estos temas durante el tiempo que tendremos al final de la charla. Entonces, para esta parte de mi investigación me he basado tanto en los procesos de fe por brujería a los que fue sometido este grupo de mujeres africanas y afrodescendientes, como también en los documentos administrativos y de Hacienda de la Inquisición. Y también con mucho gusto puedo responder preguntas acerca de la metodología que he utilizado para esta investigación durante el tiempo que tendremos al final. Bueno, entonces con todo este contexto histórico y de archivo de metodología, voy a pasar entonces a contarles un poco de lo que pasó con estas mujeres y con sus propiedades y pertenencias. En el año de 1632, la Inquisición de Cartagena acusó a una mujer de ascendencia africana de practicar lo que los inquisidores catalogaban como brujería. Su nombre era Paula de Eguiluz. Aquí pueden ver su nombre escrito en el título del proceso de fe. Aunque en el momento de esta acusación, Paula de Eguiluz era libre, había vivido parte de su vida esclavizada en Santo Domingo y en Cuba. Se decía que en Cartagena Paula de Eguiluz obtenía su sustento por medio de una variedad de actividades económicas que incluían prácticas curativas y magia amorosa. Durante su juicio, Paula de Eguiluz denunció a otras 15 mujeres de ascendencia africana de practicar actividades similares. Entre las acusaciones que hizo, dijo que estas otras mujeres habían, por ejemplo, matado a algunas personas dándoles unos panes de chocolate
o también proporcionándoles unos polvos venenosos a algunos de sus enemigos y antiguos amantes. Dijo también que estas mujeres habían matado a algunos niños y recién nacidos, y por último las denunció de haber ido volando a reunirse con otras supuestas brujas durante la noche. El 6 de septiembre de 1632, dos oficiales de la Inquisición arrestaron a Teodora de Salcedo, una mujer libre que antes había sido esclavizada. Esa misma tarde, los oficiales hicieron un inventario detallado de sus posesiones. Primero, anotaron, comillas, una casa de madera y teja en el barrio de Los Jagüeyes, cierro comillas. Tal vez Teodora de Salcedo todavía estaba en la casa mientras los oficiales continuaban anotando sus posesiones. Estas incluían textiles, joyas, objetos religiosos, implementos de cocina y de mesa, algunos muebles, cuadros de pintura, objetos de cuidado personal y algunos papeles, incluyendo el título de propiedad de la casa que fue confiscada. Algunas de las posesiones de Teodora de Salcedo reflejaban estas conexiones que les mencionaba antes de Cartagena con redes comerciales del Atlántico e incluso del Pacífico. Por ejemplo, los oficiales de la Inquisición incluyeron en estos inventarios que están viendo ahora en la pantalla unos platos de madera del Japón, 2 piezas de paños de Guinea azules, un sombrero de vicuña, una caja pequeña de Flandes y varios textiles europeos. En los meses siguientes, los oficiales de la Inquisición realizaron inventarios similares de las propiedades y pertenencias de las otras mujeres acusadas de brujería, además de bienes raíces, objetos domésticos, ropa. Estos inventarios también incluyen algunas personas esclavizadas y las cartas de libertad que algunas de las acusadas habían obtenido como prueba legal de su estatus de libres. En 1634, la Inquisición declaró culpables a las mujeres y les impuso una serie de castigos que incluían la confiscación permanente de todas sus propiedades. El tribunal más adelante vendió estas casas y las demás posesiones en almoneda pública. Y lo que están viendo aquí en la pantalla es la primera página de estos inventarios de las propiedades de las mujeres, y lo que ven allí en esa lista son los nombres de cada una de ellas. Tal vez uno de los aspectos más importantes en estos inventarios de confiscación y de almoneda tiene que ver precisamente con las casas que el tribunal le confiscó a algunas de estas mujeres. 10 de las 15 mujeres eran dueñas de bienes raíces en Cartagena. 8 de ellas tenían casas que estaban localizadas en la misma zona, un área que en los documentos de la época se denominaba como el barrio de Los Jagüeyes y hace referencia a toda esta zona de Cartagena como más o menos cercana al convento de San Diego, que hoy en día se conoce como aquí esta placita, Plaza Fernández de Madrid. Este mapa tiene el norte aquí hacia este lado, entonces de pronto es un poquito difícil ubicarnos. Bueno, entonces aquí los inventarios nos revelan 2 dimensiones cruciales de esta historia. Primero, nos sugieren un elemento comunitario, pues estas mujeres no solo compartían algunas actividades en temas de curación, sanación y otro tipo de rituales, sino que además ellas eran vecinas, vivían en el mismo barrio. Segundo, estos inventarios nos sugieren que la decisión de los inquisidores de usar este castigo de la confiscación de las casas en contra de ellas estaba de pronto relacionado con una demanda a nivel local de bienes raíces en un momento en que la ciudad estaba creciendo. Aquí entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué el barrio de Los Jagüeyes fue el centro de estas confiscaciones?
Bueno, este barrio había crecido lentamente durante las primeras décadas del siglo XVII y en 1610, que fue el mismo año en que llegó la Inquisición a la ciudad, aquí les marqué donde estuvo y está todavía este palacio que fue de la Inquisición. Esa área en 1610 era considerada como un área remota con relación al centro de la ciudad. Este mapa que ven en pantalla, dibujado ese mismo año, muestra la ciudad como un conjunto de figuras rectangulares trazadas muy cuidadosamente, las ven aquí, para representar el espacio organizado en esta forma tan tradicional de la cuadrícula española. A la izquierda de esta cuadrícula, en esta parte, este cartógrafo insertó esta rosa de los vientos en un espacio que parece vacío. De hecho, este espacio aparentemente sin ningún tipo de casas ni calles, era precisamente esa zona conocida como los Jagüeyes. Este mapa hacía parte del proyecto de fortificación de la ciudad y representa esta idea de espacio vacío al proyectar una fortificación y un foso que al fin de cuentas no se construyeron de esa forma, pero que de haberse hecho habrían cortado el barrio de los Jagüeyes. Entonces, mucha atención porque aquí este mapa es muy interesante, miren. Aquí está la ciudad y aquí está una pestañita con la proyección de la fortificación con un foso que hubiera cortado el centro de la ciudad de esta zona de los Jagüeyes. Sin embargo, sabemos por otros documentos que en esta área de los Jagüeyes sí vivía gente durante esta misma década. En 1611, o sea, el año siguiente de cuando se dibujó este mapa, un fraile franciscano de precisamente el convento de San Diego describió el área como una parte remota de la ciudad donde vivía, comillas, gente pobre. Entonces, podríamos imaginarnos, ¿no?, que las personas que vivían en esta zona hacia 1610 y que podían de pronto habitar en espacios diferentes que no se parecían a la traza y la cuadrícula urbana del resto de la ciudad. Es probable también de pronto que estas personas vivieran en bohíos de madera con techos de palmas, de pronto organizados en patrones no lineales. Entonces, por tanto, a los ojos de los observadores militares y religiosos de la ciudad, era como si nadie viviera allí. Ya unos 20 años después, para la década de 1630, el área había cambiado, según nos lo muestran estos documentos de las confiscaciones de la Inquisición. En primer lugar, los documentos y estos inventarios de confiscación nos describen las casas de las mujeres acusadas de brujería y señalan el lugar donde estaban ubicadas, usando términos como calle, plaza, etcétera, que evocan el desarrollo de una traza al estilo español ya para este momento de los 1630. Estos inventarios también describen no solo a las mujeres dueñas de las casas, sino que también dicen quiénes eran sus vecinos. Entonces, en los documentos, tanto las mujeres como muchos de sus vecinos se describen con términos como negro horro o negra horra, o negro libre o negra libre. Y este término de negro horro o horra es una palabra que hacía referencia a que la persona había comprado prueba legal de su libertad por medio del ahorro. De manera que estos documentos nos indican que este barrio de los Jagüeyes para 1630 se componía de una comunidad de la que hacían parte personas de ascendencia africana que ya para ese momento eran también dueñas de bienes raíces. Según nos indican los inventarios, el barrio de los Jagüeyes también incluía otros vecinos, incluso oficiales de la corona
y empleados laicos de la misma Inquisición. Y finalmente, los registros de venta de estas casas confiscadas en almoneda pública nos muestran que esta área era atractiva para algunos miembros de la élite española. Los documentos de estas almonedas o subastas públicas muestran una dinámica de género y de raza muy interesantes. Puedo contarles más detalles en el tiempo de preguntas si a alguien le interesa, pero a grandes rasgos, todas las casas de estas 8 mujeres que vivían en los Jagüeyes las compraron hombres de ascendencia europea, incluyendo algunos miembros del cabildo, algunos miembros del clero y de la élite económica local. En estas almonedas que los oficiales de la Inquisición registraron de manera muy detallada en estos documentos, hubo competencia entre varios posibles compradores interesados en adquirir cada una de las casas que se le habían confiscado a estas mujeres, lo que nos sugiere que eran propiedades muy atractivas. También otro dato muy importante aquí es que estas personas, la mayoría de ellos, solo hubo uno que no lo hizo, la mayoría compraron las casas a crédito. La misma Inquisición les ofreció crédito en la forma de algo que se llamaba censos. En los archivos financieros de la Inquisición se conservan los cobros anuales que la Inquisición le hizo a estos compradores por estos créditos. Los documentos que ven aquí en esta pantalla muestran que las personas que compraron las casas de las mujeres acusadas de brujería siguieron siendo los dueños de estas casas por varias décadas. Aquí solamente les puse 3 ejemplos de los primeros años en los 1630, pero este tipo de documentos se extienden por varias décadas más. Incluso algunas de estas casas y sus correspondientes deudas quedaron en las mismas familias por varias generaciones hasta la década de 1670. Hasta aquí, entonces, estos documentos financieros de la Inquisición nos muestran que estas mujeres acusadas de brujería hacían parte de una comunidad africana y afrodescendiente con medios económicos suficientes no solo para comprar la libertad, sino también para comprar bienes raíces, en un área que estaba cada vez más integrada con el centro urbano de la ciudad. Entonces, la pregunta que surge aquí sería, ¿cómo ellas lograron obtener la libertad legal después de haber sido esclavas y cómo obtuvieron ingresos adicionales? Lamentablemente, no tenemos mucha documentación disponible para responder a esta pregunta de manera definitiva, pero los documentos que existen en la Inquisición sí nos ofrecen algunas pistas. Los procesos inquisitoriales por brujería contra Paula de Guilús, la que denunció a las otras 15, son los únicos que se conservan de este grupo de mujeres. Sin embargo, sí se conservan unos resúmenes muy cortitos de cada uno de los juicios contra cada una de las demás y se conservan estos inventarios de las propiedades que les he estado mostrando. Los documentos y los registros que produjo la Inquisición con respecto a estas mujeres nos presentan sus vidas económicas desde 2 ángulos diferentes. Por una parte, todo este lado del juicio y estos documentos de los procesos por brujería se enfocan explícitamente en la trayectoria de estas mujeres de la pobreza a una riqueza relativa por medio de un pacto con el demonio. Por otra parte, los documentos relacionados con las propiedades y las posesiones de estas mujeres las presentan como el centro de unas economías locales que los inquisidores se esforzaron por mantener tanto mientras las mujeres estaban en la cárcel durante su juicio como después de sentenciadas a confiscación
total de sus bienes como parte de su castigo. Entonces, ambos tipos de documentos nos revelan cómo algunas de estas mujeres obtuvieron recursos económicos modestos y consiguieron la libertad de la esclavitud al realizar trabajos de tipo ritual por los que cobraban un pago, además de su trabajo diario en la economía urbana local. Y les voy a dar algunos ejemplos y detalles en unos minutos. En los resúmenes de los procesos por brujería, el acceso a la riqueza era un denominador común en estas narrativas que los inquisidores crearon acerca de lo que motivó a estas mujeres a convertirse en supuestas brujas. Según los inquisidores, cada una de las mujeres confesó que había participado en una ceremonia de iniciación en la que el demonio le había prometido, y esta es una cita, salvarla y darle gloria y bienes en esta vida a cambio de su lealtad. Entonces, estas descripciones que supuestamente dieron las mujeres de las ceremonias de iniciación siguen el formato de las historias europeas del Shabbat de las brujas o estas reuniones de brujas que conocían los inquisidores que habían venido de España. Durante su tiempo en la cárcel de la Inquisición, las mujeres aprendieron que esta era la historia que los inquisidores querían oír y esta historia era lo que les iba a permitir a ellas presentarse como mujeres arrepentidas y así evitar la pena de muerte. Y hay un trabajo muy bonito de Catherine McKnight sobre estas dinámicas de conocer las historias que los inquisidores querían escuchar. Todas estas declaraciones siguen el mismo formato. Cada una de las mujeres dice que sí, que ella confiesa que se convirtió en bruja por medio de una amiga o de un conocido, etcétera, que la había iniciado. Teodora de Salcedo, por ejemplo, dijo que cierta persona la había persuadido de ser bruja porque así, cito, tendría plata y descanso en esta vida. Las mujeres acusadas veían el trabajo ritual como una manera de obtener ingresos que sobrepasarían las pequeñas cantidades de dinero que ellas obtenían por su trabajo diario, como cocineras, como costureras, lavanderas y otros trabajos que realizaban en la economía urbana. Las prácticas rituales en las que Teodora de Salcedo y las demás fueron iniciadas incluían aspectos curativos y otros servicios que tenían alta demanda en Cartagena. Y hay trabajos también mucho más profundos sobre este tema, especialmente el trabajo de Pablo Gómez. Entonces, había mucha demanda por los servicios de estas mujeres porque personas de todos los rangos sociales las buscaban a ellas para que les ayudaran a tratar sus achaques físicos o para que les ayudaran a tratar o a reparar, sanar sus relaciones amorosas. Los especialistas en salud específicamente tenían demanda constante en Cartagena, porque allí llegaban embarcaciones trayendo pasajeros, tripulaciones, soldados, mercaderes y, por supuesto, cautivos africanos que muy comúnmente llegaban enfermos. Los residentes de Cartagena también estaban expuestos a una cantidad de patógenos que causaban enfermedades epidémicas como el sarampión, la fiebre amarilla y el tifo. Y aunque en la ciudad había 3 hospitales en esta época, muchos enfermos recibían tratamiento en sus casas y en sus lugares de alojamiento. Por ejemplo, uno de los médicos de la ciudad, un señor Juan Méndez Nieto, se quejaba porque su clientela se veía reducida porque muchos enfermos recibían tratamiento en sus casas por parte de sanadores locales. Los tratantes de personas esclavizadas también invertían dinero para el tratamiento de los cautivos que habían sobrevivido la travesía del Atlántico y que habían logrado llegar vivos a Cartagena. Este tratamiento se realizaba en varios barracones, que eran unas casas donde las que se llamaban armazones o grupos de personas esclavizadas que iban llegando a Cartagena se alojaban por algunas semanas o meses
mientras los cautivos se recuperaban antes de ser vendidos en el mercado local. Aquí en el barrio de los Jagüeyes, del que les he estado hablando, había por lo menos 4 de estos barracones. Ahora es posible que las mujeres acusadas de brujería encontraran trabajo en estos lugares atendiendo a los cautivos africanos, pero yo hasta ahora no he encontrado evidencia de eso. Sí hay otras personas acusadas de brujería que trabajaban allí, y ese fue el caso de un hombre que se llamaba Diego López. Por otra parte, 2 de las mujeres acusadas declararon en su juicio que su principal fuente de trabajo era como parteras. Entonces aquí no es sorprendente que una de las denuncias que se hicieron contra ellas tuviera que ver con la muerte de niños y de recién nacidos. Una de estas mujeres, su nombre era Juana Zamba, de 48 años, le dijo a la Inquisición que ella obtenía ingresos lavando ropa, atendiendo partos y curando males de madre. Entonces, mientras que algunas de las declaraciones nos sugieren que el trabajo ritual y curativo era una fuente importante de ingresos que complementaba lo que algunas de las mujeres obtenían realizando otras actividades económicas, otras de estas mujeres eran ya muy reconocidas, por ejemplo, parteras, que se dedicaban solamente a esta actividad. Y este era el caso de otra de ellas, Elena de Viloria, de 60 años, y ella declaró que solamente obtenía ingresos como partera. Entonces, esto nos sugiere que ella era una figura lo suficientemente establecida en esta comunidad para sustentarse por medio de esta única ocupación. Su posición prominente dentro de la comunidad de especialistas en trabajo ritual y curativo de Cartagena también se hace evidente en el hecho de que ella declaró que convocaba a un baile semanal en su casa, ubicada en la Plaza de los Jagüeyes, y muchas de las otras mujeres acusadas de practicar brujería declararon que ellas habían acudido a estos bailes de manera regular. El resumen del juicio de una de las mujeres, llamada Luisa Domínguez, resalta la conexión entre trabajo ritual y ganancias económicas al referirse a cómo ella había comprado su propia libertad. Durante su proceso de fe, Luisa Domínguez declaró que alguien la había persuadido de ser bruja. Y leo la cita, con lo cual ella sería libre, porque entonces era cautiva y tendría muchos bienes en esta vida. Al parecer, su trabajo como especialista en rituales dio sus frutos, pues Luisa Domínguez compró su libertad al año siguiente. Aunque ella no era dueña de una de estas casas, la Inquisición sí le confiscó todas sus pertenencias. Incluso en los casos en que la mujer no era dueña de una casa, los inventarios de la Inquisición nos ofrecen información muy valiosa acerca de cada una de ellas y de su posición en la economía local de Cartagena. Entonces, en el tiempo que me queda, me gustaría hablar de cómo los objetos de los inventarios nos muestran otras dimensiones de la historia de estas mujeres y de las dinámicas locales de Cartagena en la década de 1630. Una lectura bien detallada y cuidadosa de la transferencia de objetos que ocurrieron durante y después de los juicios por brujería a estas mujeres nos revela que las redes económicas en las que ellas participaban antes de su arresto eran redes muy importantes. En particular, los documentos que la Inquisición produjo en algunas de las etapas del proceso inquisitorial nos muestran los esfuerzos de la Inquisición por preservar estas redes económicas y por mantener el valor de las propiedades. Entonces, a grandes rasgos, el procedimiento inquisitorial con respecto a las propiedades de los reos incluía varias etapas. Primero, la Inquisición tomaba posesión de los bienes del reo en el momento en que la persona era llevada a la cárcel para iniciar el juicio, en el momento en que se hacía el inventario.
Durante esta etapa del inventario y del depósito, las posesiones quedaban en las manos de una persona de confianza del acusado y esa persona tenía que cuidar y velar por la integridad de esas propiedades. Dependiendo luego ya del resultado del juicio, las propiedades se le devolvían al reo si la persona era encontrada inocente y si los inquisidores declaraban culpable a la persona, podían usar el castigo de la confiscación de bienes, pero no siempre decidían confiscarle los bienes a la persona. De hecho, aquí hago un paréntesis, la Inquisición fue muy cuidadosa al momento de usar la confiscación de bienes como parte del castigo. Bueno, entonces, si el castigo incluía la confiscación de bienes, la Inquisición vendía todas las propiedades y objetos y cada una de estas ventas quedaba registrada en los documentos de Hacienda del tribunal, como los que están viendo aquí en la pantalla. Por eso es posible para nosotros como investigadores identificar, por ejemplo, una casa o algún otro objeto y saber a quién se le vendió cada cosa. En la etapa en que las propiedades estaban en depósito, era muy importante preservar su valor. Así que la Inquisición ejercía un control muy meticuloso de las propiedades para que no perdieran valor mientras el reo estaba en la cárcel. Entonces, como estos procesos podían durar varios años, los encargados de las propiedades, por ejemplo, arrendaban las casas e invertían parte de los ingresos del alquiler en el mantenimiento de las propiedades. Entonces, lo que vemos es que el valor comercial de estas casas no se veía afectado, pues en teoría, cuando alguien entraba a juicio. Por el contrario, el valor incluso podía aumentar. En el caso de Teodora de Salcedo, cuyo inventario vemos en la pantalla, sus propiedades quedaron en manos de un vecino de ella cuando fue arrestada. Este vecino más adelante reportó que había alquilado la casa a otra persona y le había hecho algunos arreglos. Le había puesto una puerta nueva, le había hecho un nuevo muro a la cocina, etc. Y el dinero de esos alquileres se le entregó luego a la Inquisición cuando ya la Inquisición decidió confiscar las propiedades. Entonces vemos cómo estas confiscaciones no solo beneficiaban a quienes compraban las casas en las almonedas, sino también a una serie de microeconomías representadas por estos arreglos, estos reparos y obras de mejora y mantenimiento de las casas. La Inquisición también recibía ingresos y beneficiaba a varios residentes de Cartagena, incluso cuando la persona no poseía bienes raíces. Y este fue el caso, por ejemplo, de Juana Fernández Gramajo, una de las mujeres acusadas de practicar brujería. Los documentos la describen como negra horra, entonces sabemos que ella había vivido antes en la esclavitud y ella vivía en alquiler al frente del convento de Santa Clara, en esta misma área de la ciudad próxima a la Plaza de los Jagüeyes. Cuando los oficiales de la Inquisición la arrestaron, aquí vemos los registros de su arresto, le ordenaron que declarara las propiedades que tenía. Ella declaró algunas posesiones específicas, incluyendo una caja con su ropa, la cama en la que duerme, y los oficiales también anotaron en este inventario una descripción de la cama que era de cedro, un colchón de cañamazo, una sábana, aquí ven por ejemplo que dice una sábana, un sombrero de vicuña, una falda de color amarillo oscuro adornada con un pequeño caracol de oro. En el inventario también aparecen otros textiles y ropa que sugieren que Juana Fernández Gramajo obtenía ingresos de la venta de textiles o probablemente trabajando como costurera. Aquí en los inventarios aparecen, por ejemplo, mangas sin terminar de coser, pequeños pedazos de textiles o retazos, botones sueltos y rollos de tela de varios tipos de tafetán y telas importadas como el Rouen de Francia y la Bretaña, pues, de Inglaterra. Estas telas y textiles extranjeros aparecen en varios de los inventarios de las demás mujeres. Entonces, esto nos sugiere que ellas participaban activamente del comercio atlántico que pasaba por Cartagena.
Teodora de Salcedo, por ejemplo, tenía 2 piezas de paño de Guinea azul. Probablemente esto se refiere al textil que se usaba como moneda en la costa de África Occidental. Otra de las mujeres tenía entre sus propiedades un rollo de Guinea azul, rollo de hilo de Guinea azul, y un prominente residente de Cartagena compró el hilo y pagó 9 reales en la moneda pública, y el mismo señor compró también un escapulario de plata que le costó la mitad del precio del hilo. Es decir, el hilo de Guinea azul era una mercancía valiosa en Cartagena. Los documentos de las almonedas de la Inquisición muestran que los compradores locales estaban muy interesados en adquirir textiles y ropa a precios competitivos. Estos compradores incluían a personas de todos los rangos socioeconómicos. Un hombre, por ejemplo, de estatus social alto, compró una falda sin terminar que había pertenecido a una de las mujeres, y el pregonero del pueblo, alguien llamado José Negro en los inventarios, compró también una falda de color morado. También los oficiales de la Inquisición y algunos notarios públicos compraron cosas en estas subastas. Por ejemplo, un notario compró 4 camisas, 3 sábanas y 4 almohadas. Las subastas también beneficiaban a personas que de pronto eran competidores económicos de algunas de estas mujeres. Hubo un hombre, por ejemplo, que compró una camisilla sin terminar de coser, un retazo de tafetán, 2 mangas sin terminar, otras 2 mangas ya cortadas y listas para coser que le habían pertenecido a Juana Fernández Gramajo, la costurera que vivía al frente de Santa Clara. Incluso la ropa y los textiles viejos y rasgados que la Inquisición le confiscó a las mujeres ingresaron de nuevo en la economía local por medio de estas subastas. Por ejemplo, un hombre compró una capa vieja y raída y un par de calzones muy viejos. Los registros de las subastas nos dan también una rara mirada a cómo un comprador planeaba usar estos textiles rotos que compró en la almoneda. Y el documento nos indica que alguien compró 2 sábanas rasgadas y hechas pedazos para usar los hilos. Entonces, esta escasez de mercancías en una ciudad portuaria como Cartagena, que dependía de mercados estacionales, significaba que en Cartagena muy poquitas cosas carecían de valor. Al concluir el proceso por brujería, la Inquisición sentenció a las mujeres a otros castigos, además de la confiscación de todos sus bienes. Estos incluían tiempo en prisión, azotes y varios años de destierro de la ciudad de Cartagena. Los documentos de la Inquisición que se conservan no incluyen información para saber si esa parte de la sentencia se cumplió o no, de manera que no sabemos qué pasó con las mujeres después de este momento. Los documentos que sí sobreviven nos muestran fragmentos de los espacios sociales y materiales que las mujeres ocupaban antes de ser arrestadas. Por una parte, los procesos de fe por brujería y sus resúmenes presentan a las mujeres como personas que se desviaban de la religión y la moral católicas de la época al practicar servicios rituales y curativos. Pero por otra parte, los documentos relativos a los inventarios de confiscación y subasta de sus bienes no nos las presentan como personas marginadas. Por el contrario, lo que vemos es que estas mujeres hacían parte esencial de la economía local cartagenera. En particular, una mirada geográfica y espacial a los inventarios revela que el área conocida entonces como el barrio de los Jagüeyes era el hogar de una comunidad muy activa de personas libres de ascendencia africana y un lugar apetecido por el que había competencia en términos de bienes raíces. Al aplicar el procedimiento de confiscación y subasta de las casas ubicadas en este barrio, la Inquisición de Cartagena redistribuyó la modesta riqueza que algunos miembros de la comunidad de especialistas rituales de los Jagüeyes habían acumulado. De paso, los inquisidores beneficiaron a residentes de Cartagena de todos los rangos al ofrecerles mercancías tanto de lujo como de uso diario a precios reducidos y al crear oportunidades para que compradores adinerados expandieran sus propiedades en la ciudad.
Muchas gracias a todos y quedo atenta a las preguntas o comentarios que puedan tener. Bueno, muchas gracias, Ana María. Fascinante esto que nos has presentado aquí. Yo creo que genera un montón de preguntas. Entonces, pues yo invito al público a escribir sus preguntas por el chat. Nosotros las iremos leyendo a Ana María. Antes que nada, quisiera como agradecer al público de hoy. Tenemos una de las posibilidades que abre estos espacios virtuales es que podemos tener gente de todas partes escuchándonos. Entonces es muy grato ver cómo hay gente, ahí te voy contando, Ana María, de Huila, de Guaviare, de Pasto, de México, de Estados Unidos y por supuesto de Barranquilla. Entonces a todos muchas gracias por estar aquí atentos y de verdad que chévere que se abren estas posibilidades de que personas en otras partes nos puedan ver. Mucha gente ha saludado, pero entonces pues voy a pasar a leerte las preguntas. Bien, Norella Perdomo nos preguntaba si estas mujeres practicaban la religión yoruba o qué otra religión. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Saludos también a las personas que están en todas partes. Qué rico de verdad poder compartir. Y Norella, gracias por tu pregunta. No sabemos exactamente qué tipo de religión practicaban las mujeres, en parte porque no sabemos de dónde venían ellas. En la costa occidental de África había varios tipos de prácticas religiosas y pues sin saber exactamente de qué tipo de comunidad habían venido estas mujeres o sus ancestros, porque algunas de ellas habían ya nacido en Cartagena, pero no todas. Pero sí sabemos que lo que practicaban ya en Cartagena era alguna mezcla que este historiador Pablo Gómez, que les conté que ha estudiado mucho más este tema de estas prácticas y estas religiones, describe como algo ya prácticamente nacido en el Caribe, ya algo distinto que incluía elementos de muchas partes, tanto de África como elementos del cristianismo. Bueno, muchas gracias. Seguir aquí. Ok, muy bien. Bueno, Viviana Parodi tenía una participación aquí. Gracias, Ana María, impecable trabajo. Y con respecto a esta pregunta que te hacía Norella, Viviana afirmaba que las prácticas religiosas, entiendo, se remiten a cada nación africana. Quizás no se detallen en estos documentos, entre paréntesis, más bien Congo Bantú antes que Yorubas. No sé si tienes algún comentario al respecto. No, O, eso es exactamente, gracias Viviana por tu comentario, exactamente no se detallan en los documentos, además porque un inquisidor que sería la persona escribiendo estos documentos no entendía estas prácticas como una religión de otra parte, entonces las descripciones que nos ofrecen no son, se ofrecen algunas pistas para los que estudian religión y prácticas culturales, que bueno, no es lo que yo estudio, pero entonces lo que vemos es algunas pistas que los inquisidores ya interpretaban como brujería, entonces es difícil saber ya como en términos religiosos específicamente de qué nos estaban hablando las mujeres. Y como les conté, los procesos de fe de las 15 mujeres no se conservan. De pronto allí en los procesos ya bien largos que se perdieron, de pronto hubiera allí más material para saber con más detalle, pero lo único que nos queda fueron los resúmenes de esos juicios. Bien, Orlando de Ávila, un saludo para Orlando. Pregunta si se podría afirmar que la Inquisición fue la base de un sistema de transferencia de propiedades de mujeres negras a familias de la élite blanca. Hola Orlando, qué rico verte por aquí y gracias por tu pregunta. Sí, me alegra mucho que este tema haya salido porque eso es lo que estoy mostrando en mi trabajo, en el libro que estoy escribiendo. No les alcancé a contar pues porque el tiempo no daba, pero este grupo de confiscaciones fue la primera vez que la Inquisición de Cartagena confiscó propiedades a los reos a gran escala.
La Inquisición antes de 1630 usó castigos como multas, como pedirle plata a los que declaraba culpables, pero no confiscarles todas sus propiedades. Y esto lo he podido ver por mirar los documentos financieros. A la Inquisición no le entró plata, sino hasta que le confiscó las propiedades a estas mujeres y las vendió. Entonces, a partir de allí, la Inquisición, en mi interpretación, sí empieza un proceso de redistribución que le permite a ciertas familias de la élite religiosa y blanca empezar a acumular propiedades y a crear patrimonio, porque estas propiedades se podían pasar de generación en generación, y esto es lo que se sigue viendo en estos documentos de deudas que sobreviven en los archivos de la Inquisición. Impresionante. Bueno, Javier Rivera, gracias también, profesor de Uninorte, que está aquí presente. Él te pregunta, bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Hubo procesos similares asociados con mujeres indígenas? ¿Hay evidencia de la interacción de las prácticas medicinales de tradición africana e indígena? Gracias, Javier, por esta pregunta. Para el caso de Cartagena no hay procesos similares o equivalentes asociados con mujeres indígenas. Hay estudios sobre esto para el caso de México, en el que sí hubo alguna investigación acerca de mujeres indígenas, aunque normalmente la Inquisición no tenía jurisdicción sobre las poblaciones indígenas. Lo que sí había era como unas misiones específicas, digamos, en las que el obispo de una zona obtenía permiso para realizar como una mini inquisición informal. Entonces, en este contexto sí se investigaron prácticas religiosas, medicinales y curativas de comunidades indígenas, como digo, en México. En el caso de Cartagena, he visto una referencia a una mujer indígena que fue una clienta de Paula de Aguiluz. No tengo sino el nombre de la señora y que la describen como india. No sé nada más de eso y es la única referencia que he visto, y esa persona vivía en Cuba, no en Cartagena. Yo puedo meter la cuchara. Claro, mete la cuchara. Tiene que ver con esto, y es en alguno de los casos que mencionabas, había una mujer con el apelativo de Samba. No sé si eso se refiere a que tenga ascendencia también indígena, y no sé si quizás eso podría ser pues algún tipo como de evidencia de la interacción de estas poblaciones, ¿no? No es mucho, pero no sé, me pregunto. Claro, claro que sí. La verdad es que no lo había pensado porque no estaba como muy pendiente del tema indígena en este caso específico. Pero claro, como dices, este nombre Samba podría hacer referencia o a ascendencia pues como de familia indígena, o a que esta mujer se asociaba con prácticas culturales de grupos indígenas de la zona, aunque a lo mejor de pronto no era pariente Exacto. como biológica de ninguno de ellos. Pero sí, claro que sí es posible. Gracias por ese comentario. Bueno, aquí Hernán Reales pregunta, está dividida la pregunta, entonces, bien. ¿Se notan diferencias grandes en los juicios realizados a hombres negros o libres con ese? Creo que dentro del estudio se ha llegado a notar diferencia entre juicios realizados. A ver, creo que la tiene, a ver, voy a organizarla. Dentro del estudio se ha llegado a notar diferencia entre los juicios realizados a hombres negros o libres en comparación a las mujeres, es decir, diferencias radicales por razones de género en los procesos de fe. ¿Se ha realizado un mismo tratamiento? Listo. Gracias, Hernán, por esta pregunta. Resulta que hubo varios juicios similares por brujería en un momento más tardío al que yo estudio, en el que se incluían hombres. En este momento que yo estudio solo hubo uno.
este hombre que les mencioné, Diego López, que trabajaba en los barracones donde llegaban las personas africanas que habían sobrevivido, él sí fue procesado por la Inquisición. Él era un cirujano, él tenía entrenamiento o pues sí, educación formal como cirujano y además también practicaba algunas de las mismas cosas que practicaban estas otras mujeres en términos de rituales. Y él también era una persona afrodescendiente. Así como voy a llegar a tu pregunta, pero hay algo fascinante. Diego López era el dueño de la mujer de la que hablé que compró su libertad usando las prácticas rituales curativas. Entonces esto era una comunidad muy como con conexiones muy, muy cercanas, incluso de dependencia y esclavitud. En el caso de Diego López, las propiedades de él no terminaron en la hacienda de la Inquisición. En este momento, para serte sincera, no recuerdo si fue que no fue parte del castigo de él o qué pasó, pero en todo caso, la Inquisición no recibió ningún dinero ni aparece en las propiedades de Diego López en todos los libros de Hacienda de la Inquisición y sí de estas mujeres libres. Entonces, esa es como la comparación que te puedo contar, así como de lo que me acuerdo de haber visto en el material. Bueno, tenemos una pregunta del profesor Jorge. Pregunta si conoces el libro sobre Méndez Nieto de Autores de Barranquilla, Jairo Solano Alonso, por ejemplo. Sí, precisamente estos escritos de Juan Méndez Nieto me han estado sirviendo mucho porque el momento en el que estoy como en mi proceso de investigación es ampliar un poco lo que encontré para la tesis doctoral, etcétera. Y este trabajo de Méndez Nieto y sus escritos me han servido muchísimo, sobre todo para entender un poco más acerca de quiénes eran todas estas mujeres que hacían prácticas medicinales y curativas, porque Méndez Nieto se refiere a muchas mujeres negras en sus escritos y como les conté en el ejemplo que les di diciendo que eran como competencia que le quitaban clientes y también como ha mostrado Marta Lux en el trabajo sobre las mujeres de Cartagena, parece que Méndez Nieto aprendió muchas de sus prácticas, especialmente con bebés, con nacimientos de bebés, sus prácticas de parteras, de las prácticas que se realizaban comúnmente en Cartagena, probablemente por parte de mujeres negras como las que terminaron en la Inquisición y probablemente otras de las que pues no sabemos. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ese sería el momento de escribirla allí en los comentarios. Bueno, pensaría que no. Bueno, pues bueno, Ana María, pues yo realmente te agradezco por este espacio, fascinante tu investigación y creo que realmente pues toca unos puntos que no habían sido abarcados dentro de los estudios de Inquisición aquí en Colombia, por lo menos con respecto al Tribunal de Cartagena, y sí que se ven elementos interesantes de historia social, económica de la ciudad de Cartagena y de la población descendiente de africanos. Bueno, pues entonces darte las gracias de verdad, ha sido un placer y ha sido un placer tener como este diálogo con todos los participantes. Les recuerdo suscribirse al canal Uninorte Académico para estar al tanto de más eventos que tengamos y la maestría estará teniendo más eventos también por este mismo canal. Y pues gracias a todos, de nuevo reitero mis gracias a Ana María y a todos ustedes y bien, espero que podamos seguir estas discusiones interesantes con Ana María en otros espacios y con ustedes también en otras conferencias. Bueno, dale.
No, muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios, las preguntas. Como dije, qué lindo, qué bonito poder compartir. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.